qué calor tengo. Hola, yo soy Pau Galindo. Esta es otra reseña de un libro, una historia. Eso que acaban de escuchar es que los mascotas de mis vecinos tienen muchas mascotas y se pelean entre ellos. Yo no sé qué hagan, pero como que tienen como gatos y perros y así, como que se atacan entre ellos y se pone horrible. Pero creo que ya los separaron. Qué feo caso. Bueno, bienvenidos a una reseña más. Estoy muy emocionada de contarles sobre este libro. Les tengo que confesar que sí disfruto mucho de la literatura infantil. Es como un gusto porque son libros o cosas que me hubiera gustado descubrir cuando yo estaba muy pequeña, pero pues lamentablemente no tuve la oportunidad de hacerme como de novelas o de historias que me pudieran como meter a este vicio de la lectura desde más pequeña. Y qué bueno, porque si no yo no sé también qué hubiera pasado ahí, pero bueno. Hay 3 autores que yo considero top cuando se trata de literatura infantil y se los quiero recomendar a ustedes por si están buscando libros para sus peques o libros que puedan como meter a este vicio a los niños más pequeñitos. Uno de ellos es Dr. Seuss, el otro de ellos es Lemony Snicket. De ellos en algún momento les voy a traer alguna reseña al podcast, pero el día de hoy vamos a platicar de un libro que yo descubrí primero como una película, la cual me encantó, yo me traumé. Después dije, es que esto es un libro infantil. Me propuse obviamente a comprarlo y es una historia que me encanta, probablemente de mis libros y películas infantiles favoritos, y estoy hablando de Matilda de Roald Dahl. Roald Dahl nació en la comunidad de Landa, Bengales, el 13 de septiembre de 1916 y falleció en Oxford, Inglaterra, el 23 de noviembre de 1990. Creció al cuidado de su madre, pues su padre falleció cuando solo tenía 3 años de edad y durante su infancia estudió en estrictos colegios de Inglaterra y al cumplir los 18 años se hizo explorador en lugar de matricularse en la universidad. Posteriormente trabajó en una empresa petrolera hasta que en 1939 se unió a la Royal Air Force y se alistó como aviador para luchar en la Segunda Guerra Mundial, donde sobrevivió de milagro. Por ejemplo, en septiembre de 1940 se fracturó el cráneo, se rompió la nariz y perdió la visión por 8 semanas, accidente tras el cual le dijeron que no podría volver a volar. Sin embargo, en febrero de 1941 volvió a unirse a su escuadrón. Comenzó a escribir en 1942 cuando fue trasladado a Washington como experto en asuntos de aviación y guerra, y su primer trabajo publicado apareció en la edición del Saturday Evening Post el 1 de agosto de ese año. Hasta 1945 trabajó para la seguridad británica en Estados Unidos y fue allí donde empezó a hacerse famoso como escritor al ponerse a narrar en periódicos y revistas su visión de la guerra. Es considerado un novelista, cuentista, poeta y guionista principalmente de narraciones infantiles y juveniles, y algunas de sus obras en este campo están consideradas entre las mejores de todos los tiempos y rondan en el género de la fábula moral. Aunque es recordado especialmente por sus narraciones para niños y jóvenes, también escribió numerosas obras para adultos de indudable interés. En ellas creó un clima amenazante e extraño vinculado a la irracionalidad con humor negro y suspenso. Por un breve periodo en los años de 1960, Dahl escribió guiones para obtener dinero. 2 de ellos fueron para la película de James Bond Solo se vive una vez y Chitty Chitty Bang Bang. Además, adaptó su propio trabajo para realizar Willy Wonka de 1971. Es así que entre sus obras más reconocidas podemos citar Los Gremlins, su primera historia infantil de 1943, James y el melocotón gigante, Charlie y la fábrica de chocolate o Las Brujas. Y cabe mencionar que muchos de sus relatos se han convertido en películas de gran éxito internacional. En este episodio del podcast platicaremos de su novela publicada en 1988, en la que su protagonista es una niña de 5 años súper inteligente y amante de la lectura, cuyos padres son unos incompetentes, y que cuando empieza a asistir a una escuela que es aterrorizada por su directora, ella descubrirá que tiene poderes. Esta novela se titula Matilda. Tilda es una lectora empedernida con solo 5 años. Es sensible e inteligente. Todos la admiran menos sus mediocres padres, que la consideran una inútil. Además, ella descubre que tiene poderes extraños y maravillosos. Un día, Matilda decide desquitarse y empieza a emplearlos contra la abominable y cruel señorita Trunchbull. Esta es una novela infantil llena de magia, telequinesis, amor a la lectura y búsqueda del amor paternal. Este es el libro del que vamos a platicar el día de hoy. Me emociona mucho porque creo que nada más hemos traído un par de libros que pudieran ser como infantiles dentro del podcast, y son libros de algunas recomendaciones que sí les quiero traer un poquito más porque yo considero que es muy importante para no espantar
a los niños o a los jóvenes cuando se están acercando a la literatura, yo creo que es necesario brindarles los libros que no se les hagan pesados o historias aburridas, porque yo estoy como, la verdad, no tan a favor de que cuando estás como en secundaria o así te ponen a leer de que el poema de Mio Cid o el inicio del Quijote de la Mancha o cosas por el estilo que sí es importante conocer, pero si no tienes el hábito de la lectura, lo único que van a hacer es que te van a hacer correr para el lado contrario. Y yo considero que si te acercas en el momento oportuno a un libro, es muy probable que sigas pidiendo más. Y yo siempre, por siempre, forever and ever voy a recomendar Harry Potter, pero luego a veces como que Harry Potter, como vas creciendo con el niño, cuando ya está como que pubertón, necesitamos como que algo antes, como estos pasitos que pues nos pueden inducir a que el día más adelante nos podamos aventar una saga de 8 libros como los Harry Potter. Y yo sé que hay gente que recomienda mucho los libros de Percy Jackson o algunos otros libros como de literatura como infantil juvenil, y hoy lo que vamos a platicar es un libro completamente infantil que peques desde 7 u 8 años lo pueden leer, y es una historia que les va a fascinar muchísimo porque tiene como que entre drama y como que entre magia y como que todas estas lecciones que vienen dadas dentro del texto. Y yo soy fan de Matilda, entonces se los quiero compartir el día de hoy. Vamos a platicar del libro, vamos a platicar de su película, pero primero les voy a contar cómo pueden adquirir esta obra. Este libro se publica en 1988. Sin embargo, obviamente tuvo un segundo boom después de que se hizo la adaptación al cine, y Roald Dahl ha tenido adaptaciones de muchos de sus libros como Jimmy el Durazno Gigante, como Charlie la Fábrica de Chocolates, entre muchos otros. Este libro tiene entre 230 y 250 páginas, pertenece a la editorial Alfaguara Juvenil, y en cuanto a sus costos, ustedes lo pueden conseguir en 280 pesos en esta edición de pasta blanda o en 109 pesos en su edición digital para Kindle. Igual lo pueden encontrar en audiolibro en Audioteca, en Audible, en YouTube y en algunas otras páginas si se echan por ahí un clavado. En cuanto a la calificación de Goodreads, tiene un 4.33. Yo le puse un 4 en el momento en el que lo leí porque, pues, o sea, está muy bien, pero pues no es así como que el libro cambia vidas, pero está increíble para niños, de verdad. Y lo pueden leer peques desde los 7, 8 años en adelante. Yo creo que está perfecto. Yo creo que ya todo el mundo conoce esta historia, pero pues si no, se las voy a platicar ahorita aquí en el podcast por si realmente nunca han dicho, ¿sabes qué? Pues es que sí he visto por ahí anunciada la película, o sí he visto memes, o sí he visto el libro, pero pues yo nunca me he acercado, pero lo quiero comprar para alguien más. Ahorita les voy a platicar de qué se trata y les voy a enseñar un poquito del libro porque está muy bonito. Este libro, quiero de hecho más libros de Roald Dahl, pero no me he hecho con ellos. Es el único que tengo del autor. El libro tiene una edición bella para los niños, viene con una letra grande, viene con muy buen margen, viene con ilustraciones, y además de eso, las ilustraciones están como coquetas, son tipo cómic, las hizo Quentin Blake, y algo que tiene pues es que obviamente por ser literatura para niños tiene una traducción muy amable, o sea, está hecho de tal forma que se entiende la narración, que no usa términos muy complicados. Sin embargo, algo que me gusta de los libros de los autores que ya les comenté de literatura infantil es que no tratan a los niños como tontos, sino que tratan a los niños como personitas muy inteligentes, muy capaces, muy audaces, y eso es lo que hace que sean únicas estas historias, donde los protagonistas son los mismos niños. De verdad, acérquense a cualquiera de esos tres autores. Hoy vamos a platicar de este, y si ustedes han leído libros de Roald Dahl o se los han comprado a sus peques y tienen un favorito, una historia de la que sean fans, déjenmela aquí abajo en los comentarios y a lo mejor en algún punto le haremos alguna reseña, pero casi les podría jurar que mi libro infantil favorito sí viene siendo Matilda. Ahora sí les voy a platicar de qué se trata esta historia. Nuestra protagonista se llama Matilda Wormwood. Ella tiene 5 años al momento de que empieza la historia y vamos a acompañarla durante un añito más o menos de su vida. Ella vive con sus padres y con su hermano. Resulta que sus papás así como que son cero atentos, son cero cariñosos, son cero amorosos. El libro nos cuenta que Matilda era una niña muy brillante desde que estaba muy chiquita porque aprendió a leer y escribir desde que era muy bebé. Sin embargo, no era muy comprendida por sus papás porque ella tenía como este gusto por la lectura o siempre andaba buscando en su casa qué leer, y sus papás pues eran como esta familia que pues cuando el papá llegaba al trabajo siempre se sentaban como a ver la tele, y entonces ella pues no lo disfrutaba tanto, ella prefería las historias de sus libros, entonces sus papás como que neta no la entendían y decían así de que qué rara es esta niña. Es así que normalmente ella se quedaba sola porque pues todavía no iba a la escuela, su hermano se iba a la escuela, su mamá se iba por ahí, su papá se iba a trabajar y ella se quedaba en la casa. Ella desde pequeña era como muy autosuficiente y un día decide salir a buscar una biblioteca que estaba como no tan lejos de su casa. Ella llega, ella entra a esta biblioteca y descubre que puede ir y pues ahí tiene todos los libros a su alcance. Ella empieza a disfrutar mucho esto y una persona que trabajaba ahí en la biblioteca la ayuda a encontrar como que libros y le da la idea de que pues ahora ya se puede llevar libros a su casa. Ella se emociona mucho y ella empieza a aprender muchas más cosas. Ahí vemos que Matilda es una niña súper perspicaz que muy pronto se da cuenta de que ella es como incluso un poquito más lista que sus papás y que no congenia con ellos, realmente tiene como muchas discrepancias con ellos. Y algo que por ahí Matilda no señala dentro del libro es que ella, cuando sus papás como que no la comprendían, no la regañaban por cosas que eran como injustas, por ejemplo leer o así,
ella disfrutaba mucho castigando a sus papás. O sea, si ellos le hacían algo, ella como que aceptaba el castigo y luego se vengaba haciendo alguna travesura, y eso lo hace repetidas veces dentro del libro, y ella en una parte nos señala que es algo que le gusta. Y ahí vemos cómo ella sobrepasa a sus papás en audacia y en inteligencia. Empiezan a pasar el tiempo y sus papás deciden ya mandarla al fin a la escuela. Ella se emociona mucho porque es algo que anhelaba, porque pues piensa que ahora en la escuela ella va a aprender muchísimas más cosas. Ella llega a la escuela y conoce a sus compañeros de clase, algunos van a ser mencionados dentro del libro, e igualmente conoce a su maestra, que la vamos a conocer como Miss Honey. Y también conoce a la directora, que sería Agatha Trunchbull. Ella resulta que viene siendo una persona horrible, que odia a los niños, entonces no entendemos cómo, porque tiene una escuela, y los niños le cuentan que ahí en la escuela pues realmente siempre son castigados injustamente por un montón de cosas. Le cuentan cómo ella les hace maltratos físicos y les grita cosas horribles, haciéndoles maltratos psicológicos. Incluso tiene como un cuarto de tortura, el que los niños llaman la ratonera dentro del libro. Y hay un contraste muy grande entre cómo es la maestra de Matilda y cómo es la directora Agatha Trunchbull. Resulta que la maestra de Matilda empieza a ver que Matilda realmente es una niña muy brillante y decide hablar con la directora pues para que la adelante el curso, y la directora le dice así como de que no, nada que ver, pero entonces ella pues digamos que empieza a tener cierto apego o cierta protección hacia Matilda, porque pues ve que realmente es una niña brillante y que no va a recibir como pues sí, la atención necesaria ahí dentro de la escuela. Resulta que para la segunda mitad del libro, toda la primera parte es como contexto y cómo ver cómo los tratan y demás. Todo esto va preparando a Matilda porque ella un día descubre que tiene poderes telequinéticos, que es como el meollo o lo grandioso de esta niña, que puede hacer como magia. Un día ella estaba con sus compañeros en la escuela y la directora entra al salón de Miss Honey y empieza como a regañar a los niños y les dice que son horribles y cosas así dentro del libro. O sea, hoy canceladísima la Trunchbull si este libro hubiera salido en estos años, pero incluso al autor le habían dicho que cómo se le ocurre escribir ese tipo de cosas. Pero resulta que están haciendo como una exposición y una de las compañeritas de Matilda había agarrado una lagartija o algo por el estilo y lo había puesto dentro de la jarra de agua que tenía Miss Honey en el escritorio. Eso viene aquí ilustrado en el libro, de hecho lo estaba hojeando y me salió y me acordé porque se parece mucho como a las escenas de la película, ¿saben? Digo, hay diferencias, hay bastantes diferencias, pero en cuanto a la línea de la historia es muy similar, eso lo platicamos al final. Ahí la señorita Tronchatoro se da cuenta de que hay una lagartija en el vaso cuando se sirve el agua y se enoja, y entonces decide culpar, o sea, está la lagartija en el vaso y luego dice, ay, pues de seguro haber sido Matilda, ¿no? Porque ella como que le agarra cierta tirria desde el inicio y Matilda se enoja mucho porque cree que es injusto que la estén culpando porque ella no puso la lagartija ahí. Obviamente no va a delatar a su amiga, pero pues ella dice, yo no fui, se enoja y el vaso se voltea. Obviamente la lagartija sale y bueno, se hace todo un relajo. Ahí Matilda se da cuenta de que ella fue la que volteó el vaso porque estaba deseando que el vaso se volteara, y entonces se queda así como de, ella espera. Ya, te hace todo el relajo y no me acuerdo si ahí más tarde o al día siguiente Matilda decide ir a hablar con Miss Honey y le dice que ella tiene poderes y le enseña cómo es que funciona y le dice, no, es que yo fui la que hizo lo del vaso, bla, bla, bla. Miss Honey se intriga muchísimo por esto, así es que decide como indagar un poquito más en la onda de Matilda y la invita a que la acompañe a su casa un día después de la escuela. Van caminando, ella vive en una casita como en un bosque cercano ahí como de la escuela, y cuando llegan a la casa, Matilda se da cuenta de que la maestra es realmente muy, muy pobre. Entonces ella le pregunta que pues, que qué pex, que por qué vive ahí, que dónde están sus papás. Ella le cuenta que sus papás murieron cuando ella era muy chiquita y ella se tuvo que quedar a cargo de su tía, y que su tía era una persona muy, muy, muy mala, que la trataba muy, muy mal, y que pues las tuvo que cuidar y alimentar mientras ella era chiquita. Por lo tanto, cuando ya creció y ahorita se hizo como mucho más grande, ahora ella tenía que pues pagarle a su tía como el dinero que la tía había invertido en ella. Por lo tanto, pues a ella le quedaba muy poquito dinero para vivir porque pues le estaba pagando a su tía. Matilda le dice que eso es horrible, que cómo es posible. Ella porque le contó que así de que no, pues es que me trataba como esclava y ahorita pues me da miedo, entonces le tengo que seguir dando dinero, etcétera. Y entonces Matilda le dice, ¿y quién es su tía? ¿O dónde vive? ¿O dónde está? Y ella le comenta que su tía es la directora Agatha Trunchbull. Eso sí, que Matilda decide como idear un plan para deshacerse de la señorita Trunchbull porque dice es muy mala. Entonces lo que hace Matilda es que empieza a practicar con sus poderes en su casa. Un día que la encuentra solo, un día llega a la escuela y no hay nadie, como de costumbre, y se pone a practicar. Cuando ve que puede dominar sus poderes mentales, al día siguiente Matilda en la escuela idea un plan para que cuando llegue la directora al salón a checarlos, como siempre, a regañarlos horrible, ella escribe en el pizarrón una frase como si fuera el fantasma papá de Miss Honey,
y empieza a hacer así como que movimientos en el salón de cosas para asustar a la señorita Trunchbull. Entonces la directora se desmaya, después despierta, está súper asustada, ella decide huir por completo y dejar como todo porque se asusta mucho del mensaje que le dejaron en el pizarrón, y entonces ya los niños son felices porque la directora ya se va de la escuela. Es así que la señorita Honey puede ir a la casa, que era su casa donde creció con su papá, y ahí encuentra un testamento donde dice que pues ella es la dueña de esa casa, entonces ya ahora ya se puede mudar ahí a la casa que era de su padre. Ya en la escuela, sí, la señorita Trunchbull, Matilda, ahora sí ya es pasada a un grado superior en la escuela, o sea, la adelantan de grado, que era lo que quería Miss Honey, y cuando eso pasa, Matilda pierde sus poderes mentales y la señorita Honey cree que es porque pues ahora ya tiene que esforzar mucho su mente como para estar en este nuevo salón. Y también a la par se descubre que el papá de Matilda es acusado por hacer algo con autos robados y así, entonces decide huir a España con su esposa. Y Matilda no se quiere ir, ni se quiere ir de la escuela. Entonces Matilda les ruega por favor que la dejen con la señorita Honey, y pues la verdad es que sus papás no están tan apegados a ella, entonces dicen, bueno, una menos que tenemos que cargar, y se la dejan a la señorita Honey, ellos se van, y Matilda ahora se queda con Miss Honey y viven felices para siempre. Eso sería así como el resumen chiquititito de lo que se trata el libro de Matilda. Para los que ya vieron la película pero que no han leído el libro, podrán darse cuenta que hay obviamente algunas diferencias de las cuales voy a profundizar al final de este video. Pero lo que les voy a platicar ahorita es que no solamente ha tenido esa adaptación los que conocen la peli, sino que hay otras dos adaptaciones, una obra musical y una película de la obra musical de Matilda, y de eso vamos a platicar en este momento. Me voy en orden cronológico. Primero les voy a platicar de la película de 1996, la cual es dirigida por Danny DeVito. Danny DeVito es un actor desde 1973, ha participado en películas como en Batman, es el pingüino, ha sido la voz en películas animadas como Philoctetes en Hércules, y más recientemente lo pudimos ver como actor como Medici, el del circo, dentro de Dumbo. La película fue producida por TriStar Pictures, que pertenece a Sony. La película se estrenó en 1996, pero se consideró un fracaso en taquilla, porque se le invirtieron 36 millones y únicamente recuperó 33. Sin embargo, con el pasar de los años se convirtió en una película de las más populares de los 90 y casi una película infantil de culto, que yo creo que muchas de las personas la han visto y ya la consideran como una excelente adaptación de una obra infantil. Dentro de los actores que podemos encontrar en la película, obviamente está Danny DeVito, que además de ser el director, es el narrador dentro de la historia, y es Harry Wormwood, que vendría siendo el papá de Matilda. Está Rhea Perlman, quien interpreta a la mamá de Matilda. También está Embeth Davids, espero estarlo pronunciando bien, quien interpreta a Miss Honey. Y está Pam Ferris, quien interpreta a Agatha Trunchbull. Y obviamente está Mara Wilson, quien interpreta maravillosamente a Matilda. Yo me acuerdo que hubo un tiempo, así como un paréntesis, en la que Matilda, aparte de haber hecho Matilda, hizo como otro par de películas infantiles y me gustaba mucho y me identificaba mucho con esa actriz. Hay una película que no me acuerdo cómo se llama, si ustedes se acuerdan, déjenmelo aquí abajo en los comentarios, donde Matilda es una niña que se le aparece un hada y resulta que hay como una convención de hadas y luego está como una hada mala y Matilda pide un deseo y su papá trabaja en una obra de teatro de dos ciudades, y entonces... no me acuerdo cómo está, de verdad, quiero volver a ver esa película, por favor, si ustedes se acuerdan cómo se llama, déjenmelo aquí en los comentarios, yo no me acuerdo, pero en esa película me acuerdo que la vi en el cine, fue probablemente la primera o segunda película que vi en el cine, esa que les digo donde la niña está como que con la hada y no sé qué cosa, y me gustó muchísimo, y luego obviamente pues ya vi Matilda, y hay otra película por ahí que hizo Mara Wilson, y pues no sé, se me hacía una muy buena actriz y yo era muy pequeña y me identificaba con ella. Por esta película, Danny DeVito ganó 2 premios como mejor director, y también Mara Wilson ganó el Young Star Award a la mejor actuación de una actriz joven en una película de comedia. Y como ya les dije, obviamente esta película es una adaptación de la obra de Roald Dahl y que tiene diferencias de las cuales ahorita les platico. Y ahora vamos a platicar que Matilda también tiene un musical. El musical de Matilda, pues obviamente también está basada en la novela. Sin embargo, aquí hay unas pequeñas, muy sutiles variaciones. Una de ellas es que cuando Matilda descubre que tiene poderes, ella decide utilizarlos para hacer el bien y para ayudar a las personas más necesitadas, y por otro lado, castigar a las personas que sean malvadas, como lo sería la señorita Trunchbull. Con canciones de Tim Minchin y libreto de Dennis Kelly, el musical fue producido por la Royal Shakespeare Company. Este musical se estrenó en 2011 en el Cambridge Theatre, donde aún sigue representándose en la actualidad después de más de 4,000 funciones. También en Broadway debutó en el 2013 y se mantuvo en cartelera durante casi 4 años.
Este musical se ha presentado en países como Argentina, Australia, Canadá, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Filipinas, Irlanda, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, etc. Y también, obviamente, por la misma de las representaciones, se ha traducido a varios idiomas. Este ha obtenido numerosos reconocimientos, entre los que incluyen 7 premios Olivier, que es una cifra nunca antes alcanzada por ningún otro título, además de haber sido galardonado con 5 Tonys. Ahora vamos a platicar de que existe una película basada en este musical, que a su vez está basado pues en esta obra. Esta película es reciente, es de 2022, está dirigida por Matthew Warchus y escrita por Dennis Kelly. Esta película estuvo por más de 15 años en desarrollo hasta que finalmente vio la luz. Se estrenó limitadamente en cines de noviembre del 2022 y después ya fue lanzada en diciembre de ese mismo año en la plataforma de Netflix. Dentro del elenco podemos encontrar a Alicia Weir como Matilda Wormwood, a Lashana Lynch como Jennifer Honey, a Emma Thompson como Agatha Trunchbull, ella es la profesora Trelawney de Harry Potter. También tenemos a Stephen Graham como Harry Wormwood y a Andrea Riseborough como la mamá de Matilda. Aquí yo les quiero platicar que no he visto ni el musical ni la película de la adaptación porque la verdad no se me antojó. Me aventé algunas críticas de esas que salen como en videos de YouTube y no sé, no me movió porque yo tengo un recuerdo muy bonito de la película original y dije, no, me la van a arruinar, yo no quiero verlo. Pero bueno, si ustedes ya lo vieron y me la recomiendan, también los invito a que me dejen ese comentario aquí abajo en la cajita. Y por último, yo les quiero platicar las diferencias que encontré entre el libro y la película. Yo siento que las diferencias son muy sutiles, las diferencias aquí realmente se encuentran en los pequeños detalles de cómo se hizo la adaptación, pero si se dieron cuenta es muy similar si ustedes es que ya vieron la película. La primera diferencia que encontré es que el libro, por la nacionalidad del autor, se encuentra ambientado en el Reino Unido, mientras que la película se hizo y se desarrolló en Estados Unidos. Otra diferencia pequeña está en el aspecto físico de los papás de Matilda. En la película el papá pues es chaparrito y como gordito y la mamá es muy delgadita y es alta, y en el libro están al revés. Número 3. El hermano de Matilda, dentro de la película nosotros vemos que realmente la desprecia y la molesta un montón, mientras que en el libro no. En el libro nada más ve cómo sus papás la tratan así como medio feo, pero él realmente no le hace nada. Número 4. El trabajo del papá de Matilda. Dentro del libro sí nos dicen que él tiene que ver algo como con autos y como con piezas robadas de coches y no sé qué, pero esto realmente pues no es relevante, nada más nos sirve para señalar que el papá sí quiere como que el hijo se meta en el negocio y a Matilda la considera muy tonta como para enseñarle el negocio dentro del libro. Y dentro de la película toma mucha más relevancia porque hay muchos detalles relacionados con el trabajo del papá, además de que en la película aparecen unos policías que pues es muy evidente que andan siguiendo como al papá y eso no pasa en el libro. Número 5, los castigos de Matilda hacia sus papás. Dentro de la película nosotros vemos una secuencia en la que durante varias escenas, derivado de un hecho, Matilda decide castigar a su papá. Entonces hay 2 hechos aislados, un hecho que tiene que ver con que le pone resistol en el sombrero y otro con el que le decolora el cabello, y en el libro están contados como hechos aislados. Aquí en la película pertenecen a una misma situación y acá no, porque como ya les dije cuando les estaba contando de qué se trata la historia, Matilda, cada que sus papás le hacían algo, ella se vengaba castigándolos o haciéndoles alguna travesura. Y sus papás eran como muy tontos como para descubrir que era ella la que lo estaba haciendo, aunque sí la regañaban así, fuiste tú y Matilda, no, nada que ver. Y en el libro, estos hechos que aparecen en la peli aparecen al revés y son independientes y nada más forman parte de los castigos que realiza Matilda. Número 6. En el libro aparece un vecino y un loro. Esto Matilda lo utiliza para un día darle una lección o un castigo al papá, y este hecho del vecinito de Matilda en la película obviamente ni lo menciona. Número 7. La asistencia de Matilda a la escuela. Dentro de la película nosotros vemos que los papás de Matilda ni la pelan, ni siquiera saben que le toca entrar a la escuela y realmente no la quieren inscribir y la inscriben por un hecho que se da. Dentro del libro, Matilda inicia en la escuela cuando le toca iniciar porque ya empieza el año escolar, entonces ella va porque pues ya le toca ir. Igualmente cuando entra a la escuela y conoce a Miss Honey en la película descubre por casualidad y por un repaso, así como que en el día 1 que Matilda es súper brillante, pero en el libro la señorita Honey sí ve que es brillante, o sea, porque ella empieza a contestar preguntas y aparte tiene como dudas muy específicas y demás, pero le hace más preguntas para ver así como que qué tan lista es, y pues ahí es cuando decide que Matilda debería de ir en algún otro curso, y esto pues sí tiene como esas variantes dentro de la peli. Número 8, la maldad de Miss Trunchbull. Dentro del libro podemos decir que la directora es mucho peor de lo que se muestra en la película, y eso que en la película la ponen como una persona muy malvada, pero dentro del libro ella se empeña en darles clases a los niños una vez por semana, por eso es que visita el salón, y los castigos o lo que les dice o demás es muy reiterativo y es muy malo. Y en la película no, en la película sí le suavizan, o sea, obviamente se hace cosas como las satirizan, pero le suavizan un montón. Y como les digo, obviamente este personaje hubiera estado así como canceladísimo en este momento, pero yo sí considero que
el personaje del libro tiene como más esa maldad y odio verdadero hacia los niños y lo demuestra con muchos de sus comentarios. Número 9, los poderes de Matilda. Dentro de la película nosotros vemos que Matilda por casualidad empieza a ver cuáles son las cosas que detonen que tenga esta como telequinesis y por ejemplo cuando ella está con Miss Honey y le está contando como, oye, tengo este poder, ella intenta mover, me parece que un vaso y primero no lo consigue y luego ya lo consigue y demás, entonces como que cuando ya los domina ya todo le es muy fácil. En el libro es diferente. Una vez que Matilda descubre que tiene poderes y va y le enseña a Miss Honey, ese día luego le sale así de, mire, yo moví esto y pum, lo mueve. Y aparte, ella vemos que cuando ya trata de llamar a sus poderes, le cuesta trabajo. O sea, ella sí tiene que practicar y nada más los utiliza como, les digo, así de que cuando pasa lo del vaso, cuando practica en la casa y cuando corre a Miss Trunchbull. Y luego ya se le van los poderes. Y en la película, obviamente, hacen que haga así como que un chorro de cosas y un chorro de magia, porque pues no creo que es parte del encanto de que nos llame la atención que esta niña tiene algo que la hace ser mágica. Número 10, la historia de Miss Honey. Para los que llevan la película, cuando yo les estaba contando esta parte en el resumen, dijeron, oye, esto cambia. En la película podemos ver que Miss Honey vive como en una casita así súper adorable de bosque, que sí es pobre, o sea, es humilde, pero no pobre, y vemos cómo es que sí la tía era mala, o sea, sí tiene como esa historia del papá y demás, pero en el libro nos cuentan así de que la señorita Honey casa de palito y no tiene ni para comer, y además esta onda de que le debe dinero a la tía. Eso en la película pues lo omiten por completo. Número 11, la escena en la película en la que Matilda tiene que visitar primero la casa de Miss Trunchbull y luego va con la señorita Honey ahí a la misma casa. Resulta que estas escenas no existen para nada en el libro, estas fueron completamente ideadas para la película. En el libro, cuando Miss Honey le cuenta a Matilda que pex con su vida, Matilda decide vengarse y hace lo de la escuela para correrla. Mientras que en la película, Matilda primero convence, jala o se llama a Miss Honey a que entren a la casa y es donde le dicen, no, pues es que aquí vivía mi papá y no sé qué, y mis cosas y mi muñeca, y ellas se meten, casi las cachan, no las cachan, se hace como una escena ahí dentro de la casa y luego Matilda un día regresa en la noche a robarse algo de ahí de la casa de Miss Trunchbull y esas dos escenas nada más sirven como para darle ahí más dramatismo dentro de la peli. Número 12, el final de la película, aquí cuando están persiguiendo al papá de Matilda, resulta que cuando van y que Matilda le dice, no, yo quiero quedar aquí, en la película Matilda tiene ya preparadísimos los papeles de adopción para que Miss Honey los firme, sin embargo en el libro no, nada más le dice así, yo me quiero quedar y como si fuera cualquier cosa, los papás le dicen, bueno, ahí te quedas, nomás no nos piden dinero y ya Miss Honey les dice que no y ya, tan, se acabó. Igualmente, obviamente por ser una película que se desarrolla, más bien, por ser un libro que se desarrolla en Europa, ellos se van a mudar a España, mientras que aquí en Estados Unidos, sabemos que la película está en Estados Unidos y ellos nada más van a huir a algún otro lado. Número 13, el destino de la escuela. Una vez que ya no se encuentra Miss Trunchbull en la película, Miss Honey pasaría a ser la directora ahora de la escuela y según eso ya los niños son súper felices. Acá en el libro no pasa de esa manera, existe un ser humano que creo que se llama Tribly o algo por el estilo, que en la película ni lo topan, y este señor, que es un muy buen profesor, se convierte en el director de la escuela y Miss Honey se convierte en la subdirectora. Y por último, número 14, la pérdida de los poderes de Matilda. Primero, acá en el libro, Miss Honey había especulado que Matilda tenía sus poderes porque ella estaba en un grado de la escuela que no le requería como pues nada de esfuerzo, por lo tanto, ella podría ocupar su capacidad cerebral para otras cosas. Esto se comprueba cuando Matilda pasa de grado y pierde sus poderes. Sin embargo, en la película no funciona de esa manera. Matilda, sus papás la dejan con Miss Honey, ya no existe Miss Trunchbull y ella aparte conserva sus poderes. Por lo tanto, podemos ver que el final sí es diferente. Esto sería todo por esta reseña. De verdad es que es un libro que me emocionaba mucho platicarles porque es una historia que me encanta, que se me hace muy tierna, que se me hace una literatura, como les digo, inteligente para niños. Si no han visto la película o el libro, vayan a cualquiera de los dos que quieran acercarse. Y ya les dije que me pueden dejar en los comentarios si ya leyeron libros de Roald Dahl, cuál sería su favorito y si se acuerdan de cómo se llama el nombre de la película de Mara Wilson, que trato de acordarme. Yo os invito a que sigan al podcast en todas sus redes sociales, un libro, una historia o @podcast de libros en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Muchísimas gracias a los que se han suscrito al canal, ayudan mucho a que este proyecto continúe. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como Pau Galindo o @soy_Pau Galindo o @los libros de Pau. Y ahorita les voy a grabar a la Sabina Cam, que no, yo quiero la paz y la tranquilidad con la que está dormida. Nos escuchamos, ya saben que no sé cuándo, con ninguna otra reseña de un libro, una historia. Bye. Esta va a ser la Sabrina Cam. No sé cómo va a salir el ángulo, pero quita. Hermosísima. Ay, qué consentida, oiga. Sí, mi amor. ¿A poco? Ok, te dejo dormir. Descansa.